Buenas tardes, estudiantes. Volvemos. Ahora vamos a hablar acerca de las inecuaciones cuadráticas, diferente a la anterior. En el caso de las ecuaciones cuadráticas, pues vamos a tener una variable elevada al cuadrado. Vamos a factorizar ambos términos, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de esta. Entonces, tenemos x cuadrado más 5x más 6. Abrimos dos factores porque es una función cuadrática. Lo podemos hacer por el sexto caso de factorización algebraico o en su defecto, como en este caso, por el séptimo caso de factorización en su defecto. Listo. Entonces abrimos dos factores, dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den en este caso 5. Entonces sería 3 y 2 mayor que 5. Entonces el primer paso a seguir cuando tenemos una expresión algebraica de este estilo es factorizarla. Lo mismo para este caso, ¿cierto? Este que es un séptimo caso de factorización del álgebra. Igualmente lo factorizamos y continuamos con la desigualdad. ¿Para qué hacemos este ejercicio de factorización? En el caso tal, por ejemplo, que tuviéramos una factorización como x más 2 y x menos 3 mayor o igual que 0, entonces lo que primero que tenemos que hacer es que para x más 2 igual que 0, entonces, ¿cuándo este valor puede ser igual que 0? Porque dice mayor e igual. Entonces, ¿en qué momento se haría igual que 0? Entonces, empezamos para poderlo determinar así los puntos críticos. Entonces, el momento en que sería igual a 0 sería despejar tanto para el primer término igualarlo a 0 como en el segundo término igualarlo a 0. Los igualamos y despejamos las variables x. En el caso de la representación gráfica en la recta real, podemos ver para el primer caso, ¿sí? Tenemos menos 2 y 3 para estos puntos críticos. Entonces, en el caso de la primera, son todos, volvemos a la inecuación y observamos el símbolo que lo tiene, mayor e igual, es decir, tomamos los mayores iguales son los que van hacia el lado derecho, por eso el positivo. Y en el caso del 3 también los mayores e iguales, entonces sería para el caso de los positivos. Entonces, en el de 2 serían todas estas dos franjas positivas y en el de 3 estas franjas negativas. Las franjas que están por detrás serían los negativos en el caso tal. Esto siempre se cumple mientras tanto que las variables x sean positivas, como en este caso. Ahorita veremos un tema particular. Entonces luego lo que hacemos es multiplicar los símbolos de cada uno de los espacios que corresponden al dominio de estos puntos críticos. Entonces menos por menos da más por menos, menos, y más por más, más. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a tomar? Pues son los mayores e iguales, es decir, los valores positivos. Entonces, vamos a tomar son desde menos 2, en este caso, tomaríamos desde menos infinito hasta 2 y también tomaríamos el caso de 3 tomando a 2, es decir, cogiendo el punto extremo de menos 2 en este caso y en este caso sería de 3 hasta infinito positivo. Eso para que lo tengamos en cuenta. En el caso de una fracción racional como esta o como esta, también igualmente el primer paso sería factorizar. Si no factorizamos, va a ser muy difícil encontrar la desigualdad. Ese es el primer paso a seguir. E igualmente haríamos el mismo procedimiento, pero no lo haríamos solamente para 2, sino que lo haríamos para este caso para 4. Para el caso de un número racional como esto, una ecuación racional que sea mayor que 0, pues igualmente vamos a buscar los puntos críticos. Entonces, porque cuando estos se hagan 0 y no cumplan la inecuación. Entonces, x más 4 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Entonces, hacemos igualmente el mismo despeje, el correspondiente despeje, y hacemos la representación gráfica para el primer término. Entonces, desde menos 4 hasta infinito, miramos de nuevo la inecuación y dice mayores, entonces es 4 pero sin tomar el 4 porque está abierto y hasta infinito positivo, son todos estos valores y de menos 3, de 3 sería desde aquí también abierto hasta todos los infinitos positivos. Entonces volvemos a hacer el ejercicio de la operación, el resto serán negativos hacia la izquierda. ¿Sí? Todos estos en este caso serían los negativos y no cumplirían la inecuación que está arriba. Si yo tomara un valor, por ejemplo, acá de 2 y 2 más 4 sería 6 y 2 menos 3 sería menos 1, entonces sería menos 6 y menos 6 no cumpliría una ecuación de que sea mayor que 0. Por eso los negativos son los que no cumplen en este caso la inecuación. Para el caso donde las variables son positivas, vuelvo y repito, porque en este caso están positivas, multiplicamos los signos, menos por menos más por menos y menos por menos más. Y observamos evidentemente en el caso de los positivos y vamos a unir los que son positivos en el caso de los racionales. Es decir, menos positivo hasta el punto menos 4 sin tomarlo y unimos también la sección positiva que viene desde 3 hasta infinito positivo. Lo
Lo mismo hacemos en este ejercicio con los números racionales. Volvemos, igualamos los puntos críticos para que se muestre cómo se hace. Vuelvo y les explico acá una ecuación cuadrática, hacemos la respectiva factorización y después de hacer las respectivas factorizaciones volvemos a representarlo gráficamente tanto para el uno como para el otro. Entonces observamos para 5, entonces tomamos desde 5 hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. En el caso de x más 2, entonces tomamos desde menos 2 hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Esto porque x es positiva, sigue siendo positiva en las dos factorizaciones. Luego multiplicamos los signos y tomamos solamente las zonas o los sectores que sean positivos. En este caso menos infinito hasta menos 2, pero abierto porque la inecuación es mayor, no mayor igual. E igualmente aquí 5 hasta infinito positivo hacia la derecha y aquí vemos otro ejercicio. Bueno, eso sería lo importante para tener en cuenta en el caso de las inecuaciones. Hay que considerar solamente una excepción cuando el caso de la variable x sea negativa. Eso sí es importante que lo consideremos. Si la variable x es negativa, en el caso contrario, mire que siempre la hemos hablado en términos positivos, pero cuando sea negativa, entonces la parte de la izquierda va a considerarte cuando hagamos el despeje, la parte de 5, por ejemplo acá x igual a 5. Uno siempre decía que hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativo. En el caso en que la variable x dentro de esta ecuación lineal sea negativa, entonces va a ser lo contrario. Es decir, hacia atrás van a ser los positivos y hacia adelante van a ser los negativos. Bien, entonces recordemos algo del valor absoluto para poder ver las inecuaciones del valor absoluto que ustedes han desarrollado en los talleres. Una de las reglas fundamentales del valor absoluto es que el valor absoluto es una magnitud y siempre son positivas. Sin embargo, los valores que están internos pueden tomar valores positivos y pueden tomar valores negativos, por eso su representación gráfica. Entonces, importantísimo tener en cuenta sobre todo las propiedades o los teoremas fundamentales de las inecuaciones. Cuando yo tengo el valor absoluto de una cantidad, esto me hace representar de que esa cantidad puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso en que sea igual, pero si en el caso del valor absoluto es menor que una cantidad, entonces puede tomar dos valores, ¿cierto? Cuando es menor que una cantidad, entonces podemos decir que esta cantidad puede estar en medio de este mismo valor, tanto positivo como negativo. Y en el caso de que sea menor o igual, igualmente que lo anterior, pero menor o igual. Y en el caso de que sea mayor, pues entonces vamos a tener un x menor que a menos a y un x mayor que a. Estos teoremas son supremamente importantes porque de esta forma es que vamos a resolver todas las inecuaciones. Ahí están las propiedades fundamentales, si quieren detienen el video y las observan para analizarlas una por una. Bien. Entonces, en el caso de lo que tiene que ver con la inecuación, por ejemplo, de la igualdad, el valor absoluto de x menos 3 igual a 0. A 8, perdón. Entonces habíamos dicho que podía tomar valores tanto positivos como negativos. Para ese caso, entonces decimos simplemente que hacemos el despeje. Es decir, entonces x va a ser igual a 8, menos 3 está restando, pasa al otro lado a sumar, sería igual a 11. En el caso contrario, puede tomar valores, el valor de a, este valor de a es 8, en este caso. Puede tomar valores tanto positivos como puede tomar valores negativos. Entonces, por eso también puede ser igual a menos 8. Cuando vamos a eliminar el valor absoluto y hacer la representación de ese valor absoluto, entonces vamos a tener una cantidad positiva y una cantidad negativa. Para la positiva, x igual a 11. Para la negativa, x igual a menos 5. Eso es lo que hay que tener en cuenta. En el caso en que no sea una igualdad, sino una desigualdad como menor que, entonces vamos a considerar ese valor al que es menor que, tanto negativo como positivo, y los valores que va a obtener el valor que está dentro del valor absoluto serán los infinitos valores que hay en medio de estos dos. Lo mismo para si es mayor. Por ejemplo, en el caso tal de 2x menos 6 menor o igual que 4, cumpliendo, así fuese, y esto también se aplica para el menor e igual, ¿sí? También se aplica, si es igual, pues entonces menor igual, mayor igual, ¿sí? En este caso, entonces diríamos que se cumple esta primera regla, es la que está de color verde. Y si la aplicamos, pues es sencillo. Tanto a, el a sería 4, ¿cierto? En este caso a sería 4 y x sería todo el valor que está dentro del valor absoluto, es decir, 2x menos 6. Entonces, él es el que va a quedar en medio, ¿cierto? 2x menos 6 según la regla, y el valor de a va a tomar valores tanto negativos como positivos, es decir, 4 puede estar entre menos 4 y 4.
Para saber el valor de x, entonces, que cumple esta condición de la desigualdad del valor absoluto, pues al igual que lo vimos ahorita, entonces vamos a despejar el valor de x. Como solamente está en la mitad, vamos a dejar a x en la mitad solita. ¿Qué necesitamos para ir eliminándola? Quitándole el menos 6. ¿Pero cómo quitamos el menos 6? Sumando un menos 6 a este lado, y igualmente lo tenemos que hacer en ambos lados para que se cumpla la desigualdad. Y entonces finalmente tenemos que 2 menor o igual que 2x menor o igual que 10. Y si seguimos despejando el 2 de la x, pues dividimos todo en 2 y nos va a quedar que 1 menor o igual que x menor o igual que 5, es decir, que x van a ser los infinitos valores que se encuentran entre 1 y 5, y si es menor o igual, pues van a tomar los extremos. Aquí tengo otra ecuación, pero como esta es una igualdad, entonces de 13 van a ser 13 positivo y va a ser 13 negativo. Entonces hacemos la ecuación para 13 negativo y para 13 positivo y hacemos el respectivo despeje. Ahí sí vamos a obtener un valor discreto, ¿sí? Por eso hay una llave. En el caso de la desigualdad, volvemos a aplicar la propiedad. Acuérdense que la propiedad es muy clara. Si dice que es menor o igual, mayor o igual, entonces tenemos que hacerle tanto para un valor negativo como un valor positivo. Aquí está el valor positivo y aquí está el valor que toma negativo, ¿cierto? Y hacemos el despeje común y corriente como si fuera una ecuación, y son los números que están por detrás de menos 2, es decir, menos infinito hasta 2 sin tomarlo, y vamos a unirlo con el otro valor que son los valores mayores que menos 1, es decir, desde menos 1 sin tomarlo hasta infinito positivo. Por eso la representación gráfica entonces son dos bolitas abiertas. Y así cumplir, lo más importante es cumplir precisamente cada una de estas propiedades. Si cumplimos cada una de estas propiedades tal cual, hacemos el respectivo espeje. En el caso tal, por ejemplo, en este, volvemos a repetir exactamente lo mismo, repartimos una desigualdad, la otra desigualdad y hacemos la respectiva unión. Para el caso parecido al que ustedes tenían en su taller, para que lo recuerden, ustedes usaban una desigualdad como esta, de cuadrado, ¿cierto? Entonces teníamos muy parecida a esta desigualdad, cambiándole algunos valores. Entonces, si este valor de 300 fuese 200 en el caso tal, entonces nosotros tendríamos en una desigualdad como esta de 200 grados centígrados, x al cuadrado menos 300 mayor o igual a 600, ¿qué es lo principal que hay que obtener de aquí? Pues el valor variante que tiene x, ¿sí? Entonces para despejar la variable x va a ser muy fácil porque lo primero que tenemos que hacer pues es simplemente hacer una propiedad distributiva, hacemos nuestra respectiva propiedad distributiva del 200, por ejemplo en este caso, entonces obtenemos nuestros valores y aquí está un valor constante que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar, acá tenemos un 200 grados Celsius que está multiplicando, lo podemos pasar al otro lado a dividir, ¿cierto? Como en este caso. Y finalmente, como tenemos x cuadrado, podemos sacar raíz cuadrada común y corriente y obtener el valor de los grados Celsius variantes, ¿sí? Son todos los grados Celsius. Aquí debemos haber quitado ya el cuadrado cuando ya le saquemos la raíz cuadrada, ¿cierto? Son todos los valores que va a obtener x mayores o iguales a 24,49 grados Celsius. Lo mismo teníamos en uno de los ejercicios de este estilo. El objetivo, ambos tenían variables x, pero lo único que tenemos que es despejar. Primero hay que quitar este 2, entonces para poderla ir despejando que está dividiendo, multiplico todo por 2 para poder eliminarlo, ¿sí? Entonces, acá lo que se hizo fue precisamente primero multiplicar todo por 2, ¿sí ven? Y al multiplicar todo esto por 2, acá me faltó colocar el 2, pero al multiplicar todo esto por 2, entonces este 2 se nos va a ir. Se nos va este 2 y ya nos queda solamente a este lado derecho 800 menos x. Ya después de que tengamos 800 menos x y acá propiedad distributiva, multiplicamos 2 por 120, 2 por menos x y así sucesivamente. Entonces obtenemos que acá hay un valor constante, está sumando, lo pasamos al otro lado o dejamos a este lado, a un lado, dejamos las variables x. Entonces a este lado vamos a pasar las constantes, como ustedes deseen, al lado izquierdo. Entonces 480 menos 800 me va a dar un número negativo. Aquí sí, si obtenemos un número negativo, pues el objetivo es multiplicar a la desigualdad por menos 1. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque si la variable se vuelve negativo, como en este caso, entonces tenemos que multiplicarlas a ambos lados por menos 1. Y es la única forma para que cambie la desigualdad. Por eso cambió aquí la desigualdad, porque teníamos que multiplicarlo por 1 para que las variables quedaran positivas. Ojo con eso, es el único cambio que se le puede hacer a la desigualdad en el momento en que lo vayamos a hacer. ¿Listo? Para que quede un valor positivo. Y desde ahí en adelante, entonces podemos hablar de que existe una desigualdad.
Espero este segundo corte también les haya servido. Recuerden que si tienen una variable en medio, el objetivo es despejarla lentamente aplicando la ley de